Nuevamente, con gran alegría, te damos una cordial bienvenida a este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos gemas para estos días tan importantes de la historia del mundo. Bueno, en las últimas semanas hemos estado estudiando las diferentes etapas del juicio. Comenzamos con el juicio investigador. Luego seguimos con el juicio sentencial. Y ahora veremos nosotros el juicio retributivo y el ejecutivo. Es interesante porque en todas estas etapas vemos el proceso de investigación, trayendo todas las pruebas, cuando se traiga también la sentencia después de ver las pruebas. Y durante la segunda venida de Cristo hasta la venida de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, a la tierra, va a haber un juicio de 1000 años, que es un juicio retributivo o vindicativo del carácter de Dios y cómo Él actuó durante todos estos miles de años a favor de los justos y en contra de los inicuos. Luego llegamos a la parte final. Es el juicio ejecutivo. Cuando estuve en París, pude visitar el lugar famoso donde está la guillotina, donde fue usada para miles de personas en la Revolución Francesa, para eliminar la escoria de aquellos que habían abusado del pueblo francés y de la sociedad, que habían defraudado y que se habían hecho millonarios para aquel tiempo a cuesta del pobre de Francia. Entonces, en ese lugar se enjuiciaban y directo a la guillotina se los llevaba. Fue un tiempo terrible para Francia, pero marcó las pautas para el resto del mundo hasta el día de hoy. La Revolución Francesa trajo tantas cosas impresionantes. Luego de eso vinieron filósofos, grandes filósofos como Voltaire y otros, que trajeron reformas del pensamiento filosófico mundial que de verdad ha causado conmoción hasta el día de hoy. Ahora, en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente: ¡ay del día! Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Estimados, mientras sobreabunda la gracia, ¿no debiéramos aprovechar el amor genuino del Padre hacia nosotros y prepararnos para ese gran día? No queremos conocerlo a Cristo como ejecutor de la parte final del juicio. Cuando Él diga hecho está y se abran las grietas de la tierra y se forme un gran lago de fuego, cuando empiece a caer fuego y azufre del cielo, señores, ha llegado el momento que reavivemos nuestra fe, que pensemos en qué lugar nos encontramos. Ahora, Joel capítulo 2, versículo 2, añade lo siguiente: será día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. También podemos nosotros leer en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 15 al 16, y dice lo siguiente: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Te das cuenta? Todos estos versículos y textos bíblicos forman un cuadro panorámico de lo que será el juicio que yo llamo y que la Biblia llama ejecutivo. Mis hermanos, ¿cómo reacciona la gente frente a la ejecución del juicio y el día del Señor? Solamente es ver cuando se ejecuta a alguien en la silla eléctrica o por inyección letal o por, la horca. Estimados,
Cuando vemos todo eso, llegamos a un punto que decimos, no, qué cruel que somos, y empezamos a juzgar. Pero el juicio de Dios en todo su proceso, investigador, sentencial, vindicativo y ejecutivo, mis hermanos, la palabra amor es relevante. Ahora, las personas reaccionan de diferentes maneras. Una clase de gente, los que no están preparados, claman: a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16 así afirma. Estimados, ¿cuál será la experiencia tuya? ¿Estarás en ese grupo? Otra clase de gente, los que estén preparados, dirán en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. ¿Cómo trabaja un juicio en el tribunal? Un juicio se rige por varios componentes esenciales: el juez, el jurado, los abogados y las pruebas. Cada uno desempeña un papel fundamental para garantizar un proceso justo. El juez supervisa la sala, decide sobre asuntos legales y garantiza que los procedimientos sigan los protocolos establecidos. Por otra parte, el jurado, seleccionado del público, escucha las pruebas y delibera para emitir un veredicto basado en los hechos. Los abogados representan tanto a la fiscalía como a la defensa, presentando argumentos que defienden a sus clientes, apegándose a los estándares éticos y a la ley. El tribunal es un espacio crucial donde se imparte justicia universal. Es el lugar donde se resuelven las disputas legales entre el gran acusador, que es Satanás, y Cristo, tu Salvador personal. Allí se defienden los derechos de los pecadores mediante la aplicación de la justicia basada en el amor. Durante el juicio se presentan pruebas, se presentan argumentos legales ante un juez o un jurado, que podemos decir que tal vez sean los 24 ancianos. Este proceso es esencial para garantizar que todas las partes reciban una audiencia justa y conforme a la ley. Hay 4 elementos claves de cada juicio. Primero, el juicio investigador, donde se recopila pruebas tangibles importantes. También, en segundo lugar, el juicio sentencial, juicio formal y a donde se traen las sentencias. En tercer lugar, retributivo, ejecución de sentencias. Y encontramos que el ejecutivo en sí es el lago de fuego. Estimados, el juicio investigador, este juicio se enfoca en la recopilación de pruebas y la investigación de hechos antes de proceder a la fase del juicio formal. El juicio sentencial, por otra parte, es donde se lleva a cabo el juicio formal. Se presentan las pruebas y se llega a una decisión final. Interesante, ¿no es cierto? El juicio retributivo o el vindicativo, este juicio se enfoca en la segunda venida de Cristo hasta el fin de los 1000 años. Los cuerpos de los impíos permanecen sobre la tierra, como lo explica Jeremías capítulo 4. Ahora, el juicio ejecutivo, este juicio busca la ejecución efectiva de las sentencias ya dictadas, asegurando que las decisiones se lleven a cabo. ¿Sabes? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 14, nos dice lo siguiente: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Sabes? Los juicios son esenciales para asegurar que se presenten pruebas relevantes y adecuadas en el juicio. Mira, el juicio sentencial marca la culminación del proceso, donde se decide la culpabilidad o inocencia. Un juicio basado en correctas normas de justicia y realizado con equidad pone a prueba la inocencia o culpabilidad de los que son enjuiciados. ¿Sabes? Un verdadero juicio condena a los malhechores y prestigia o rehabilita a los hombres de bien. Un juicio injusto es un contrasentido demasiado común. Lamentablemente, en los tribunales del género humano, eso se ve como pan caliente. Pero el juicio de un Dios omnisapiente, amoroso y justo, está destinado a poner finalmente a los hombres y las cosas en su debido lugar. Nos conviene conocerlo, hermano, y prepararnos para afrontarlo a ese juicio en forma personal, tú y yo. Mira, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, añade lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Te das cuenta que este es el tribunal de Cristo, mi amigo? Este es un tribunal importante, Él lo encabeza. Pero sigamos leyendo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tremendo. Aquí vemos el panorama general del juicio ejecutivo. Ahora, debemos entender que los registros de la vida de cada uno están, sin embargo, en los libros del cielo. Y mediante esos registros se conocen bien los caracteres y las acciones de todos. Tal vez sea un banco de data, pero el gran profeta lo vio como libros. Estimados, Cristo está allí para actuar en favor de aquellos que lo han escogido como su abogado. Esto lo vemos en 1 de Juan, capítulo 2. Allí Él presenta su sangre mientras ruega que sus pecados sean borrados de los libros y de los registros. Siendo que el lugar del juicio está ya en el cielo, donde está el trono de Dios, y siendo que Cristo está presente en persona, se deduce que también el juicio se realiza en el cielo. Ahora, todos son juzgados de acuerdo con el registro de sus vidas, y así rinden cuenta de las acciones hechas en el cuerpo, en forma física y espiritual. Esta obra no solo decide para siempre los casos de los muertos, sino que también pone final al tiempo de gracia concedido a los vivos. Después de lo cual vendrá Cristo para tomar consigo a los que hayan sido hallados leales a Él. Ahora viene a relucir la pregunta: ¿cómo se ejecuta el juicio final? ¿Sabes? Para ello tenemos que ir al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15. Y dice así: de su boca
la de Cristo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es el juicio retributivo, o sea, del mundo perdido y de los ángeles malignos, por Cristo y los santos durante los 1000 años que siguen al segundo advenimiento. Y también el juicio ejecutivo, que lo vemos después del juicio retributivo, o el castigo de los impíos al terminar ese periodo tan importante. El juicio investigador se realiza en el cielo antes que Cristo venga, a fin de determinar quiénes son dignos de participar en la primera resurrección. ¿Sabes cuándo? En ocasión de su venida. Y quienes de entre los vivos han de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta. Para esto es necesario que se realice antes del segundo advenimiento, puesto que no habrá tiempo para tal obra entre la venida de Cristo y la resurrección de los justos. El juicio ejecutivo de los impíos, por otra parte, ocurre después que sus casos han sido examinados por los santos durante los 1000 años, como menciona Apocalipsis capítulo 20. El juicio investigador es el que está siendo anunciado al mundo por el mensaje del ángel de Apocalipsis 14, ahora mismo. Cuando Cristo venga, los justos serán librados y llevados al cielo, y todos los impíos que estén vivos serán destruidos repentinamente, como lo fueron en ocasión del diluvio. No habrá resurrección general de los impíos hasta el fin de los 1000 años, como menciona Apocalipsis 20. Esa será la segunda resurrección. Esto dejará la tierra desolada y sin ningún habitante humano durante ese periodo de 1000 años. Al finalizar los 1000 años, Cristo, acompañado por los santos, viene otra vez a la tierra para ejecutar el castigo de los impíos y para preparar la tierra mediante una nueva creación como la morada eterna de los justos. Entonces, es respuesta al requerimiento de Cristo. Los impíos de todos los siglos reviven. Esta es la segunda resurrección, la resurrección para condenación. Los impíos se levantan con el mismo espíritu rebelde que los dominaba en vida. Como se fueron al descanso, se levantan de igual manera. Y Satanás, en ese momento, como tiene ahora impíos vivos, es suelto de su largo periodo de cautiverio e inactividad. Este es el último acto en el gran conflicto entre Cristo y el pérfido Satanás. Toda la raza humana se encuentra aquí por primera y última vez. La separación eterna de los justos y los impíos se efectúa aquí. Entonces se ejecuta el juicio de Dios sobre los impíos en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Algunos dicen que hay un infierno todo el tiempo existiendo al mismo tiempo que el cielo. Dios es amor, amigo, no creas en esos embustes. El lago de fuego está aparejado, como dice Malaquías 4, en el día final. Todo esto pone fin a la gran rebelión contra Dios y su gobierno. Ahora, sepamos y entendamos que se oye la voz de Dios cuando, sentado en su trono, hablando a los santos, dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y de las ruinas de la quemazón, de la tierra envejecida, surgen a la asombrosa ven la nueva creación y quedan estupefactos. Se asombran contemplando
como era el mundo antes del pecado. Millones de redimidos estarán allí. Un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales hallarán una herencia y una morada eterna, mis hermanos. ¡Qué maravilla! Yo quiero estar allí. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué pospones tu decisión de bautizarte? ¿Pospones tu decisión de aceptarlo a Cristo como tu Salvador personal? Pruébalo, no juzgues. ¿Qué te ofrece la ciencia después de la muerte? Nada. ¿Qué te ofrece todo tu dinero después de la muerte? Nada. ¿Qué te ofrece la vanidad del mundo después de la muerte? Nada. ¿Y qué te ofrece el ateísmo y la evolución después de la muerte? Nada. Dice que todo termina y quedaste en el olvido. Pero hay alguien que te ofrece la vida eterna. Y ese es Cristo Jesús. Oh hermano, ha llegado hoy la salvación a tu casa. ¿Aceptarás el llamado de Cristo? Hoy es el día de tu decisión. ¿Por qué no dices al unísono con tu familia: yo y mi casa serviremos a Jehová? Y ahora me gustaría llevarte a notas biográficas de Ellen G. White, página 446. Y es interesante esto, porque esto nos ayuda a entender la dinámica de este tópico. Mientras estaba en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una maravillosa representación. Durante una visión nocturna estaba yo de pie en un lugar alto, desde el cual podía ver casas sacudidas como una paja por el viento. Edificios grandes y pequeños eran derribados. Lugares de placer, teatros, hoteles y hogares de gente rica eran sacudidos y destrozados. Muchas vidas eran destruidas y el aire estaba lleno de los gritos de los heridos y aterrorizados. Me detengo, ¿te das cuenta? Este terremoto que va a haber, esto es como un terremoto que nunca ha existido en tiempos modernos. El más grande fue de 9.2 o 9.4 en la escala de Richter. Aquí está hablando sobre 10. Estimados, aquí dice que los edificios no van a quedar en sus cimientos, aunque tengan construcción en contra de terremotos. Dice que los lugares de espectáculos, casas, cuando venga el gran día del juicio, dice que se van a mover como hojas del otoño. Y seguimos porfiando y negando la eficacia de la salvación de Cristo. Creemos que esto es muy en el futuro. Cuando eso pase, ¿en qué lugares te encontrarás? ¿En qué bando estarás? Ahora, Manuscripts Release, les leo, fue escrito en 1899 y esto es muy relevante. El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo como lo hizo sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra. ¿Te das cuenta que aquí dice que la gran mayoría van a ser destruidos? Pero si nosotros vamos a hacer esa confesión, quiere decir que los santos ángeles nos estarán cuidando y no vamos a ser destruidos con esos inicuos. Mis hermanos, vamos a presenciar todo eso, pero seremos protegidos. Hermano que me escuchas, el día final será algo increíble. Además, sepan y entiendan que muchos de nosotros miraremos a nuestros costados y seremos sorprendidos por aquellos que han sido sellados, porque serán revestidos de una gloria sin igual. Pero los inicuos
pedirán que las rocas caigan sobre ellos. ¿Por qué van a pedir eso? Y te voy a explicar por qué. Porque estos son los que conocían la verdad. Estos son personas tal vez como su servidor que estuvieron predicando en televisión, en radio, en la red social. Estos son personas que asistían a la iglesia. Estos no son los inicuos cualquiera que no tenían gran conocimiento. Estos que piden que las rocas caigan encima son aquel clero que sabía la verdad y engañó al pueblo. Aquellos de la iglesia que sabían tanto y desperdiciaron las perlas de gran precio que Dios les dio. Estos que piden que las piedras le caigan encima pueden ser muchos, parte de los que eran adventistas. Pueden ser de todas las iglesias. Pero para tener esa convicción de pedir que las piedras caigan encima, era que ellos gozaban antes de un beneficio y ahora se dan cuenta que lo han perdido. ¿Estarás tú con ese grupo? ¿Qué te parece si entregamos nuestra vida en oración al Creador de los cielos y la tierra? Padre que moras en los cielos, no queremos estar en ese grupo que va a pedir que las piedras caigan sobre ellos. Ese grupo que tuvo responsabilidad, que tuvo conocimiento y ahora se da cuenta que rechazó la verdad y la gracia. Queremos estar de parte del grupo de los salvos y por eso hoy te pedimos, entra en nuestro corazón. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, a ti y a los tuyos, te agradecemos por tu apoyo incondicional, por sintonizarnos, por orar y también por donar y dar tus fondos para que esta obra grandiosa siga hacia adelante. Se te agradece. Y ahora te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, al